Sean bienvenidos a esta segunda clase de principios para la libertad económica, principios para aprender cómo generar libertad en nuestras naciones y en nuestra vida familiar, de manera individual como familia, pero también cómo podemos bendecir a las naciones. Vamos a tener el día de hoy, van a estar acompañándonos tres compañeros de la Escuela Bíblica de Gobierno Virtual de Jucún, Medellín, y vamos a iniciar de una vez con Sergio Alejandro Malaver. Sergio, él es hijo de Dios desde 1996, vive en Madrid, en Colombia, fue militar durante 22 años en la Fuerza Aérea, es contador público y también es fundador y militante de un partido, el partido político cristiano Colombia Justa Libres, se llama este partido, y fue ex candidato concejal. Sergio nos va a estar enseñando acerca de principios para la economía, y también vamos a estar hablando del rol del gobierno para que podamos ejercer una economía libre. Entonces les presento a Sergio. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues gracias a Cheli y a todos los organizadores por la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Realmente, ahorita, antes de iniciar, hablamos con Cheli de la aprecio que tengo por todos ustedes los venezolanos, y soy uno de los que estoy completamente convencidos de que Dios ya los ha hecho libres, sino que esta libertad se haga completamente real. Y qué bueno pues poder compartir estos conceptos de economía bíblica, o sea, realmente de entender el rol que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios y cuál es el papel que nosotros tenemos en la mayordomía. Entonces, Cheri, no sé si puedo comenzar. Sí, ya puedes comenzar. Estás habilitado para compartir pantalla. Se congeló Cheli. ¿Me Déjame escuchas? que yo abra la presentación. Compartir pantalla. No, no me deja. Es que, ¿sabes qué? Estoy en dos lugares. Claro. Intenta ahora. Debo aparecer dos veces. Déjame ver. Ahora sí. Chévere. Listo, perfecto. Bueno. ¿Me están viendo? Estamos viendo. Ok. Entonces, dentro de lo que vamos a hablar hoy de los principios bíblicos, pues vamos a hablar un tema bien interesante que lo denominamos la rueda del progreso en la economía cristiana. Y creo que vamos a mirar básicamente, pues vamos a observar, es como una rueda y tiene diferentes partes y vamos a hablar de cada una de esas partes y que es lo que nos permite a nosotros realmente tener una libertad. Entonces, mire, si nosotros observamos, realmente lo más importante en la rueda es la parte de la mitad, el centro. Si esa parte no existe realmente, la rueda pues no va a poder funcionar. ¿Y de qué es lo que hablamos ahí en ese eje? En ese eje hablamos de la libertad dada por Dios. Esto es bien importante y yo creo que mis hermanos, ustedes pensarán allá, no, pero es que usted no ha estado acá o en la nación, en X nación o Y nación, y no sabe cómo es la situación aquí. Aquí es bien importante lo siguiente, es entender que la libertad de nosotros nos la dio fue Dios. O sea, nosotros libres, somos libres porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, verdaderamente nosotros ¿qué? Seremos libres. Entonces, la libertad en el sentido de la economía también viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tema? Que si la libertad me la da Dios, si la libertad a mí no me la está dando un hombre, pues un hombre a mí no me la va a poder quitar. Entonces voy a entender que dice el libro de Romanos 12 lo siguiente, dice,
No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, mire que aquí en el libro de Romanos, realmente Dios está llamando a que vivamos en esa libertad. Y lo que está hablando el apóstol Pablo ahí es que realmente nosotros cambiemos ¿qué? La manera de pensar. Mire que antes de decir, mire, cambiemos de hacer lo mismo, cambiemos de movilizarnos de la misma manera. Mire, inclusive esto va a ser como muy confrontador y va a sonar como anatema, y me perdonan, pero inclusive dice, no cambien la manera de orar. Inclusive lo dice eso, no cambien la manera, sino que dice, cambien la manera de pensar. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque mire, el corazón, el centro de la rueda, como lo vemos aquí en la diapositiva que voy a colocar, es la libertad es dada por Dios. La libertad es dada por Dios. Y miren, no depende del tipo de gobierno en el que nosotros vivamos. Es algo que nosotros necesitamos a comenzar a desarrollar desde adentro hacia afuera. Si nosotros observamos, tal vez los primeros cristianos vivían en una tiranía mucho más fuerte, mucho más fuerte. Pero ellos que comenzaron a cambiar su manera de pensar y comenzaron a tener banderas muy fuertes donde ellos sabían que tenían realmente esa libertad que le había salido dada por quién, por Cristo. Realmente, cuando yo cambio mi manera de pensar, yo sé que es Cristo el que me ha hecho libre a mí, pues yo voy a tener la claridad de que no voy a depender de nadie. Y cuando cambio mi manera de pensar, y lo dice aquí en Romanos 12, dice, cambio mi manera de actuar. ¿Y por qué eso? Porque esa libertad viene desde adentro hacia afuera. Yo no saco absolutamente nada con pretender ser libre afuera y realmente por dentro estar completamente oprimido y esclavo de alguna situación. Cuando personas manifiestan una libertad externa, pero no tienen una libertad interna, pues realmente van a tener manifestaciones externas de libertinaje, pero no de libertad. Entonces, mire, yo les quiero dejar eso, es lo más importante. La libertad se la dio Cristo a ustedes y esa libertad también tiene que ver con la economía. Y vamos a mirar por qué es tan importante y cómo desarrollamos esa economía. Entonces, ya vamos a mirar las ruedas. Entonces, voy a colocar esta primera otra vez. Entonces, miren que observamos aquí que la libertad aquí era dada por Dios. Y ahorita vamos a mirar lo que es el borde. Aquí en Colombia le llamamos el ring cuando se trata de una bicicleta, de un carro. Entonces, vamos a mirar ese ring, de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que forma ese ring? Pues realmente, o ese aro que se llama, es realmente una parte, es la ley de Dios. Ahora, tenemos la claridad que vivimos bajo la gracia, pero también tenemos claro que hay unas normas, unos estatutos, unos decretos lo que hacen es que afirmar la libertad que Cristo nos ha dado en nosotros. Por eso dice allí en el Antiguo Testamento que en los postreros días no escribiría la ley en tablas, sino que la escribiría en nuestros corazones. Entonces, realmente, el aro de de la ley de Dios, ¿qué es lo que trae? Pues realmente lo que nos va a traer es orden. ¿Qué pasa? Nosotros podemos considerarnos una persona libre, pero desordenadas. Entonces, yo creo que pensemos cómo era la tierra al comienzo. Dice que la Biblia que en el comienzo de la tierra era que dice que desordenada y vacía. Así era la situación, como estaba la tierra en aquella época. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues con la palabra comenzó a ordenar. Entendemos que cuando hablamos de la palabra, pues es la ley de Dios la que trae orden a nuestras vidas. Entonces, en el tema de la economía, nosotros necesitamos tener la claridad realmente de que es Dios el que nos ha dado su ley para que nosotros podamos vivir en esa libertad, pero una libertad en orden. Porque cuando no hay una libertad en orden, se convierte en un libertinaje. Entonces vamos a colocar un ejemplo de una libertad económica sin orden. Entonces comienzo a gastar, a gastar, a gastar y a gastar. Entonces cuando gasto más de lo que yo puedo producir, entonces realmente ahí lo que hay es un desorden y realmente estamos
quebrantando un principio bíblico que dice que si una persona quiere construir un edificio, que si no hace un presupuesto primero, lo organiza y ahí sí sabe pues cuánto es lo que se va a gastar y dice pues para no quedar en vergüenza con las demás personas. Entonces mira lo importante que es la ley para traer el orden a nosotros, porque realmente si nosotros no traemos ese orden sobre nuestras vidas, pues realmente todo va a ser, o sea, va a ser una locura. Ahora, cuando nosotros traemos la ley, realmente va a haber un orden, ¿no es cierto? Pero ¿qué genera ese orden? O sea, esa ley que trae. Una puede ser que yo tenga autogobierno. Entonces, algo que puede traer es que yo haga un presupuesto para mi familia, ¿no es cierto? Que haga un presupuesto para mí, porque yo puedo pues hablar muy bonito. Hay personas que son financistas, tienen maestrías, magíster en finanzas, pero realmente pues si tenemos una economía desastrosa, pues no hacemos absolutamente nada. Entonces, cuando viene esa ley a nosotros, esa ley de Dios, ¿qué es lo que va a generar en la economía? Pues primero va a generar hombres que no roben. ¿Y saben por qué los hombres no roban? Pueden decir que porque dice el estatuto, la ley, el código penal, pero es malo robar para el hombre porque la palabra lo dice, porque está protegiendo la propiedad privada de las demás personas. Si no dijera no robe, entonces realmente no pasa nada porque, o sea, todas las cosas son de nadie. Entonces lo pudiera yo hacer. Pero entonces, cuando traemos la ley, entendemos que esta ley va a levantar hombres y mujeres que sencillamente no van a robar. Ahora, como no roban, entiende que no pueden coger lo que no es de ellos, es decir, no cogen lo que no es de ellos, ¿por qué? Porque le pertenece a otra persona. Es decir, ¿de qué estamos hablando ahí? Pues de la propiedad privada. Entonces va a haber hombres que respeten la propiedad privada. Y la propiedad privada, no sé si de pronto en otra sesión lo han visto, pero la propiedad privada existe. Cuando Abraham iba a enterrar a su esposa, fue y compró un terreno, compró el lote donde le iba a enterrar. Adelante vamos a hablar sobre propiedad privada. La herencia de las tribus de Israel se les dio fue en tierras, o sea, tenían una propiedad realmente. Lo otro es que van a haber personas que cumplen los contratos. No sé cómo será en otros países, pero en Colombia, lastimosamente, esa cosmovisión no ha sido arraigada en los colombianos y entonces no se cumplen los contratos y los acuerdos. Entonces, aquí para hacer un acuerdo es el contrato, tiene que estar autenticado, la huella, la foto, el iris del ojo, una cantidad de testigos y aparte de todos sus protocolos, entonces no, pero es necesario que usted traiga una póliza de seguro, porque de pronto usted me queda mal. Entonces, realmente, cuando traemos la ley de Dios, pues entendemos que nuestro sí es sí y que nuestro no es no. Que si hacemos un acuerdo comercial con otra persona, pues realmente yo no voy a robar a esa persona y la otra persona no me va a robar a mí. Pero además de eso, este tema es bien interesante, porque cuando entendemos la ley de Dios, entonces entendemos que la libertad ha sido dada por Cristo, ¿no es cierto? Él fue el que nos hizo libres. Entonces, cuando lleguen líderes políticos, pues no van a restringir esa libertad. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos entienden que la libertad es dada por Dios y si Dios dio algo, pues el hombre no lo va a poder quitar. Entonces, miren qué es lo importante realmente este área de la economía, porque no solamente trabaja con nosotros internamente, realmente entendemos que hay unos principios en la economía de la palabra para que lo apliquemos, sino que en la economía de una nación van a haber personas que no roban, que respetan la propiedad privada. Y cuando digo que respetan la propiedad privada, también estoy hablando de funcionarios públicos que respetan la propiedad privada, que respetan que si un padre trabaja, le puede dejar herencia a sus hijos. Y que la Biblia dice que el hombre que trabaje le deje herencia a la primera y a la segunda generación, es decir, que le puede quitar. Entonces no va a colocar impuestos sobre las herencias, no va a colocar realmente impuestos injustos. Entonces mire que realmente entender ese aro de la ley de Dios es muy importante para la economía nuestra y para la economía de la nación. Ahora, ¿en qué influye que sea la economía de la nación? Pues básicamente porque cuando estamos hablando de la economía del individuo, se forma la economía de las familias y así es que comienza a formarse una economía. No tenemos que esperar
que el gobierno haga para que la economía avance. Viene del individuo hacia afuera, así como la libertad viene de adentro hacia afuera. Entonces, realmente es bien importante. Pero tenemos otro aro. Entonces, vamos a regresarnos acá. Entonces, el siguiente aro que vamos a ver es este, la mayordomía cristiana. Entonces, yo creo que cuando pensamos en mayordomía, tal vez algunos conozcan ya el término de lo que es mayordomía. Cuando entendemos lo que es mayordomía, pues pensamos en una persona como un capataz que está cuidando una finca o que está cuidando, no sé, unas propiedades de un dueño. Y yo creo que es una buena semejanza porque la Biblia dice que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, todo es del Señor y realmente nosotros lo que somos es que mayordomos. Ahora, cuando hablamos de esa mayordomía cristiana, eso quiere decir también que nosotros somos diligentes para administrar esos bienes, para multiplicar esos bienes, como dice la parábola de los talentos, o como dice la parábola de las minas. Entonces realmente nosotros somos diligentes para producir eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entendemos que el principio de mayordomía cristiana, entonces nosotros entendemos que Dios nos ha colocado en esta tierra con un propósito. Si no entendemos cuál es el propósito de esta tierra, pues estamos completamente perdidos. Pero cuando entendemos que tenemos un propósito, también entendemos que el Señor nos ha colocado aquí con un mandato cultural, con un mandato realmente de someter la tierra, de juzgar la tierra, de dominar sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Cuando entendemos eso, decimos, ah, bueno, entonces yo necesito colocarme pilas a ver cómo es que voy yo a administrar esto. Cuando entendemos la mayordomía cristiana, pues esto me hace pensar que yo necesito ser industrioso, necesito ser disciplinado para ahorrar dinero, debo ser sabio para ahorrar y realmente necesito tener dominio propio. Necesito tener dominio propio. Entonces, vamos a hablar cada uno de estos temas como esos frutos, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la mayordomía cristiana. Entonces, entendamos, tengo mayordomía cuando qué? Cuando entiendo que tengo un propósito en la tierra y para cumplir con ese propósito, pues necesito someter las cosas que Dios nos ha entregado a nosotros, ¿verdad? Entonces, ser industrioso en ganar dinero, es decir, ser hábil para crear el dinero, ser inteligente, ser realmente muy hábil para eso, no hacerlo de una manera deshonesta, porque adelante vamos a hablar del carácter cristiano, no de una manera deshonesta, pero sí desarrollar eso. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué se inventaron la rueda? Miren, la rueda se la inventaron sencillamente por dos razones. La primera, porque no existía. Aquí en Colombia tenemos un dicho que uno va a hacer algo y uno dice, bueno, pero ¿para qué invento la rueda? Es decir, pues ¿para qué voy a hacer eso si eso ya está hecho? Entonces utilizo un computador o algo. Entonces realmente la rueda se la inventaron porque no existía. Entonces nosotros enfocarnos en eso. ¿Cómo me convierto en una persona industriosa? Realmente busquemos la necesidad de lo que no hay, de lo que no hay. Porque, bueno, yo sé que en Venezuela hacen unas arepas deliciosas, pero pues si ya hacen arepas, pues hagamos otra cosa. Realmente miremos cuál es la necesidad que hay y inventarnos cosas que no existan, lo que no exista, o sea, ¿para qué vamos a luchar con lo que ya está si hay cosas que realmente no existen? Ahora, ¿cuál es una clave para entender eso? Jesús vino a la tierra y ministró las necesidades sentidas de las personas. Entonces, ¿a qué me refiero? Estaba en el monte Getsemaní, él comenzó, bueno, estaba orando, pero después en el sermón del monte, él sabía que las personas tenían que hambre, ¿no es cierto? Ministró la necesidad sentida de ellas. Pero cuando la mujer la tocó, la del flujo de sangre, también sabía que necesitaba que realmente una sanidad. Entonces realmente lo que estaba haciendo Jesús, trayéndolo en unos términos muy comerciales, es que él estaba haciendo un estudio de mercado. Entonces cuando nosotros entendemos eso, realmente podemos entender que hay necesidades que yo puedo suplir. Entonces, eso lo que va a hacer es que me va a hacer una persona muy hábil el dinero. Lo otro es que necesito ser disciplinado para ahorrar. Bueno, lo decía ahorita cuando estaba haciendo la presentación, yo fui militar durante 22 años aquí en Colombia. Y cuando uno entra a la escuela, a uno lo llenan de términos y hay un concepto
que uno tiene bien claro y es la disciplina. Entonces dice que la disciplina es la condición esencial para que exista cualquier fuerza militar. La condición esencial para que exista cualquier fuerza militar. Yo creo que la disciplina es esencial para que cualquier persona pueda existir o al menos subsistir. Porque realmente hay un dicho que dice que tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Cuando nosotros somos disciplinados, realmente vamos a determinar algo. Y mire que lo dice el salmista de la siguiente manera, dice, una cosa he determinado y esa buscaré. Dice, estar en los atrios del Señor de mi vida. Una disciplina para ahorrar. Y cambiarnos esquemas mentales que tenemos. No, es que cuando tenga ahorro, cuando tenga cierta cantidad, voy a ahorrar. Yo les quiero contar una historia aquí en Colombia. Aquí hay un hombre, o hay un líder político que se llama Ricardo Arias, y él fue presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Ellos diseñaron un sistema en el que las personas podían comprar casa sin la cuota inicial y pagando el arriendo. Hicieron, o sea, hicieron un algoritmo, hicieron un modelo económico, lo llevaron al banco, al BID, y ellos lo aprobaron. La gran pregunta es por qué no lo han colocado en práctica acá en Colombia. ¿Qué es lo que ocurre? En una de esas presentaciones llegó una señora. Entonces dice, no, aquí vamos a tener la casa a través del ahorro. La señora que entró a esa reunión en el Fondo Nacional vendía empanadas en la calle. Entonces ella lógicamente alzó la mano y dice, no, pero yo cómo voy a ahorrar si yo vendo empanadas en la calle. Entonces le dijeron a la señora, ¿cuántas empanadas puede usted ahorrar? Entonces le dijo, no, pues yo podría a diario ahorrar 5 empanadas. No, le dijo a una de las personas, abra una cuenta de ahorro la señora ahorrando 5 empanadas. Y la señora comenzó a ahorrar diario lo de las 5 empanadas. ¿Era una cantidad de dinero? No era una cantidad de dinero, pero fue disciplinada para ahorrar. Cuenta el doctor Ricardo que como a los 4 años, pues esa fue una rueda de prensa y habían pues diarios, noticieros, como a los 4 años encontró una columna en un diario que se llama Aquí el Tiempo y decía lo siguiente, la señora que compró su casa ahorrando 5 empanadas diarias. Entonces yo creo que eso es una cachetada para cualquiera, es ahorrar, ahorrar. Eso, no sé cómo lo llamarán en Venezuela, pero aquí tenemos la alcancía o el chanchito o el marranito y uno acostumbrado de pequeño a guardar las monedas. Mire, acostumbrémonos a ahorrar, pero seamos disciplinados en eso. Y mire, hay que ser disciplina, y la disciplina también entendámosla como ser también muy racionales para hacer eso. Es decir, no, yo voy a ahorrar eh, $100 mensuales. Hombre, si no los puede ahorrar, pues realmente pues no lo haga. Pero realmente será que la persona puede ahorrarse $1, 10 pesos, 500 pesos, 100 pesos. Entonces realmente es determinar hacer ese ahorro en la vida. Entonces, lo primero es que lo que me muestra la mayordomía es que me hace una persona industriosa para ganar dinero, que soy una persona disciplinada para ahorrar y miren la que viene acá, sabio para invertir. Entonces, no se trata de invertir, sino de ser sabio. La sabiduría utiliza únicamente un hemisferio y la inteligencia y la sabiduría utiliza, con la sabiduría se utilizan los dos hemisferios. ¿Qué ocurre? Mire, cuando nosotros somos sabios para ahorrar, somos también dirigidos por Dios para invertir. O sea, invirtamos la plata. Aquí en Colombia ha pasado muchas veces algo que se llama las pirámides. No sé si en otros países han pasado y que dice que tráigame 100 pesos y me trae 5 personas y a los 3 meses yo le triplico su plata o a los 3 días le triplico su plata y entonces comienza una serie de especulaciones y finalmente esas pirámides lo que hacen es que se caen porque ya no alcanza para que le llegue a las demás personas. Y muchas veces aquí en Colombia nos hemos engañado con que no, es que voy a hacer una inversión y no hay ninguna inversión. Realmente lo que está haciendo es que está metido en una pirámide que le da los recursos fácil, porque lastimosamente
de tener el dinero rápido. No, no es el dinero fácil, sino el dinero rápido. Miren, las personas que envían droga al exterior, y lo digo con tristeza y con dolor, que aquí en Colombia ha pasado mucho, eso no es fácil, pero rápido. Entonces, tal vez tuvimos la cultura de hacerlo rápido o hacerlo de una manera sencilla que no me cause esfuerzo. No, realmente, cuando yo soy sabio para invertir, entiendo que invierto después de que he tenido mis obligaciones y que he ahorrado. Es decir, si la inversión por alguna cosa se va a perder, pues no va a afectar mi economía, porque quedan personas que vendían sus casas, empeñaban sus casas y se cayó esa supuesta y quedaban vueltos una nada. ¿Y saben qué es lo más triste? Dice un dicho mi mamá es paisa, y tiene un dicho que dice, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pues no es ni bíblico ni nada de eso, pero realmente una decisión irresponsable en la que nosotros invirtamos sí puede dejar realmente pues muy débil la economía y va a traer problemas a la familia. Yo creo que la familia es el activo más preciado que nosotros necesitamos cuidar. Entonces, pero también que es el dominio propio. Eh, los hombres dicen, ay, no, es que una mujer llega a una tienda de ropas y se vuelve, mejor dicho, loca y quiere comprar, y entonces sacan los cuentos de las mujeres que es que no le combina la rayita de zapato con la línea del bolso, ni otro bolso, otro igual. Pero nosotros somos iguales. A ver si un hombre entra a una tienda de tecnología y puede tener el computador y no quiere otro, o quiere el mouse, o los que están más jóvenes quieren el videojuego. Entonces realmente el dominio propio no es únicamente las mujeres. Me da mucha pena y decir yo salgo a la defensa de las damas. Realmente necesitamos tener dominio propio, o sea, entender que cuando nosotros tenemos una mayordomía, entendemos que que no es nuestro, sino que realmente estamos administrando las cosas de Dios, estamos administrando las cosas de Dios y es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces realmente el dominio propio es fundamental, no, no solo en la economía y en la economía de la familia. Hay dichos que nosotros sacamos de que hay tanto que yo trabajo y no me puedo dar un hermano. Si se quiere rico, que sea el gustico. Claro, uno trabaja para darse el gustico, pero no se endeude para darse el gustico porque darse el gustico con préstamos es sencillamente una señal de dominio propio y que de las cosas externas lo están dominando y realmente Cristo no está siendo modelado en ese sentido. Entonces, hablamos sobre la mayordomía cristiana y hablamos sobre la ley del orden. Al respecto de la mayordomía cristiana, hay una palabra interesante del reformador John Wesley y dice, gana todo lo que ahorra todo lo que puedas y dar mucho, pero mira lo que dice ahí, también da, o sea, comprar, ayudar, o sea, realmente de eso se trata la mayordomía, entendiendo que la plata no es únicamente mía. En, cuando hablamos del dar, aquí lo que hablo, por ejemplo, aquí 10 personas, y yo tengo 10 pesos y se los paso a Cheli, y Cheli se los pasa a otra persona, a otra persona, a otra persona, a otra persona, y finalmente me llegan a mí los 10 pesos. ¿Cuánto había? Pues 10 pesos. Pero si contamos cuánto se movió esa plata en la economía, si habían 10 personas, realmente fueron 100 pesos los que habían. Entonces, eso es un concepto económico y le llaman rotación de inventarios o rotación de cartera. Pero realmente si nosotros hacemos lo mismo, cuando nosotros estamos sembrando, eso también es un principio económico. Lo que hacemos es que la economía comienza ¿a qué? A moverse. Por eso también nos habla de no amontonar tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen. Entonces realmente cuando nosotros damos, hacemos que los recursos comiencen ¿a qué? A circular y la economía se puede convertir en más fuerte y más grande. Bueno, entonces ahora ya hablamos de los dos aros,
Entonces hablamos del primer aro que es, bueno, hablamos del eje que es la libertad dada por Dios, hablamos de la ley de Dios y hablamos de lo que es la mayordomía cristiana. Ahora vamos a hablar de lo que es la empresa individual. Cuando yo estaba en los primeros semestres de la carrera, me decían que una empresa era una actividad económica. Una empresa es una actividad económica. ¿Qué es lo que uno piensa que es una empresa? Uno piensa que una empresa es una bodega inmensa con 100 empleados, con redes sociales, con recepcionista, camiones que entran y que salen. Y si nosotros vamos a pensar en empresa, en ese sentido, pues mi hermano, por más fe que usted tenga, pues usted como que se va a desmoralizar, ¿no es cierto? Cuando entendemos que la empresa realmente es una actividad económica, pues entonces realmente decimos, ah, bueno, es una actividad económica, entonces, ¿qué actividad económica voy a hacer? En ese sentido, la empresa es individual. ¿Por qué la empresa debe ser individual? Porque es que los individuos, las personas, tienen talentos individuales. Mire, yo les digo en la iglesia que yo canto bonito, pero se me escucha feo. Entonces realmente mi talento no es la música. Entonces yo realmente pues no voy a pensar en eso. Yo puedo adorar a Dios de otra manera. Realmente tenemos deseos individuales. A uno les gusta una cosa, a otro les gusta otra, a algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta otra. Y en la economía también tenemos gustos completamente diferentes. A uno les gusta el café, a otros les gusta el chocolate. Entonces, o sea, si soy una persona libre, pues yo no tengo que estar obligado a hacer determinada labor, no, sino realmente la que yo haga. Tenemos unos derechos individuales para escoger la ocupación que yo tengo. ¿Por qué esos derechos individuales? Porque sencillamente tengo talentos completamente diferentes y tengo responsabilidades individuales. Ahora, ¿qué son los talentos? Tal vez uno diga, no, pero es que hacer un talento, porque es que usted fue diseñado por Dios y fue hecho a imagen de Dios. Eso es una realidad que uno nunca puede olvidar. O sea que, y dice también la Biblia que tenemos la mente de Cristo, pero es que nos habla en Romanos que cambiemos nuestra vieja manera de pensar. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos que tenemos talentos. Mira, hay una historia en la Biblia que tal vez ustedes la han escuchado muchísimas veces. Entonces había un señor que le dijeron, bueno, usted va a liberar a mi pueblo. Y entonces comenzó ese señor a sacar mil pretextos, ese era Moisés. Pero yo qué digo, que fue, que yo digo, pero es que qué tal que no me crean, que yo tan pequeñito, que yo tan grande, que tal, bueno. Y Dios le dijo lo siguiente, eso está en Éxodo 2, en Éxodo 4:2. Le dice, ¿qué tienes en tus manos? Imagínese una persona que está en medio del desierto, que un árbol comienza a echar candela y el árbol comienza a echar candela y lo que le dicen es que se quite los zapatos. ¿Qué puede tener el hombre en sus manos? Tenía una vara. Y entonces ahí fue cuando tiró la vara y se convirtió en serpiente y la cogió de la cola. Entonces realmente Dios le entregó a Moisés en ese momento una vara. Parecía insignificante. La pregunta que nos debemos hacer, ¿qué talento nos ha entregado Dios? Porque cuando entendemos que tenemos un talento igual, no tiene que ser el mismo de otra persona, puede ser parecido. Y no puede, y mucho menos debe ser el mismo talento que se le da a un colectivo de personas. Porque somos personas diseñadas por Dios de una manera individual. Cuando entendemos que tenemos un talento individual, pues entendemos que podemos hacer una empresa individual. Es decir, desarrollar una actividad para obtener recursos. Cuando entendemos eso, pues tengo la libertad realmente también de antojarme de lo que yo quiera, no de una manera responsable, porque ya hablamos de la mayordomía y del dominio propio, sino que realmente entendemos que cuando yo tengo ese deseo, pues yo puedo la manera de trabajar con los talentos que Dios me ha dado a mí, ¿no es cierto? Y realmente buscar la ocupación a través de esos talentos, es decir, desarrollar los talentos que Dios me ha dado. Ahora, es importante entender el llamado, la forma es importante. Y si no, pregúntenle a David cuando quiso llevar el arca del pacto, ¿es cierto? La quiso llevar a su manera, pero no era la manera de emprender cosas o negocios, pero realmente no lo hemos hecho a la manera de Dios. Ahora, cuando nosotros trabajamos y tenemos recursos, pues realmente esos recursos permiten que, ¿qué? Pues que yo pueda
desarrollar unas responsabilidades como individuo, tengo unas responsabilidades como una responsabilidades como familia, como en de pensar, honren a sus hijos. El mejor sistema de pensión. Pero también yo le ayudaría a ese sistema de pensión para los que están jóvenes. Entonces, el mejor sistema de pensión son personas responsables que ahorren el gobierno. Hace que los productores sean gobernados. O sea, autogobernarme es que realmente yo no necesito de leyes externas. Entre menos autogobierno existe, dominio propio existe en mí, pues voy a necesitar más leyes externas y lo que van a las leyes es que es coartar mi libertad. O sea, eso no trae libertad, sino trae esclavitud sobre la vida del individuo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas realmente son autogobernadas, necesitan menos leyes externas. Entonces, por ejemplo, van a ver. Ay, qué pena. Me quedé sin sonido. Excusen. Bueno, pero me servía para tomar salida que se cansa uno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, realmente, cuando la persona es autogobernada, pues va a cumplir diferentes roles autogobernados. Entonces, van a haber productores autogobernados. Pero bueno, ¿qué es ese tema de productores autogobernados? Entonces, van a ser personas que van a producir bienes y servicios realmente que funcionan bien, que son bien hechos, que no van a meter el gol. Acá hay un dicho que dice que meter el paquete chileno. Entonces, las personas cuando realmente están autogobernados, son productores autogobernados, pues van a ser productos buenos, bien entregados. Ahora, para entender esto de autogobernados, es bien importante entender que uno produce para servir. O sea, uno no desarrolla una actividad económica para llenarse de plata. Uno no desarrolla una actividad económica para poder suplir mis necesidades. Es algo que viene, es algo adicional. Pero cuando entendemos trabajar empresarial, la perspectiva. Pero también van a haber ahorradores autogobernados. Ahorradores autogobernados. ¿Y qué son ahorradores autogobernados? Pues realmente que no nos con miedo, porque esa es otra cosa, o sea, el perfecto amor echa fuera de todo temor. Entonces hay personas que comienzan a ahorrar, no, hay que ahorrar porque uno no sabe, hay que ahorrar porque cae el meteorito, hay que ahorrar porque de pronto llega una plaga, hay que llegar y hay que ahorrar, y entonces, no, no, o sea, eso no es libertad, y lo que no nos traiga libertad, pues realmente no es de Dios, o sea, lo que no nos trae. Ahora, necesitamos ser, ¿qué? Ahorradores autogobernados, que ahorramos pero sin miedo. Pero también van a haber fabricantes autogobernados, como les decía ahorita, que hacen las cosas con excelencia, y comerciantes autogobernados. Miren que hace 15 días tal vez, pues por el tema de la pandemia, todo el cuento, pues los agricultores en una situación difícil. Yo vivo a 15 minutos de Bogotá y toda esta región del departamento de Cundinamarca es hay mucho agro, se ve mucho la papa. Entonces resulta que las personas que están comercializando le compran al campesino que labraba la tierra, sembraba a 5.000 pesos un bulto de papa. Y aquí hay una central de abastes centralizada, por eso es que cuando es centralizado no es bíblico, entonces ahí la colocan a 40.000 y el consumidor la paga pues súper cara. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues dijeron, no, saquen a los peajes, a las entradas de Bogotá y traigan su papa para vender. ¿Qué es lo que pasa? Pues realmente que no tenemos comerciantes autogobernados, sino que están pensando es con avaricia, llenarse los bolsillos. Es decir, no entienden que el comercial también, el comerciar alimentos o cualquier elemento que se tenga, realmente es una manera de servir a las personas.
Bueno, entonces ya hablamos de empresa individual, de autogobierno. No me deja pasar. Ahora vamos a hablar del otro rindeste que está acá. Entonces hablamos ya de empresa y hablamos de carácter cristiano. Shelly, no sé si estás por ahí, me dices cómo voy de tiempo, porfa. Aquí estoy, tienes hasta las 7 y son las 6:47. Te quedan 13 minutos. Y 3 minuticos, bueno, voy a correr un 13, tiempito. 13. Entonces, mire, ¿qué es lo importante del carácter cristiano? 13 minutos. Bueno, dale. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante del carácter cristiano? Pues realmente el carácter cristiano lo que va a generar es personas honestas y eso es fundamental para una sociedad. Mire, muchas veces aquí en Colombia dicen, no, es que esos políticos ladrones y esos políticos que se roban y esos gobernantes que se roban la plata, pero pues esperamos que las personas se están colando en el transporte que se debe pagar. Están buscando hacer la trampa. Entonces realmente la honestidad es algo que necesitamos y por eso es que el carácter cristiano, por eso es que somos de generar eso acá. Ahora, ¿qué es lo que genera el carácter cristiano? Pues diligencia. Y realmente cuando hay diligencia para trabajar, pues hay un incremento en la productividad. Hay un dicho que estaba en una cartelera de Medellín hace muchos años que dice insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir. Y un ejemplo claro en la Biblia es la vida de Caleb. Caleb realmente a los 80 años decidió ir por la herencia que Dios le había dado y tuvo que trabajar por ella. No fue que llegó a una notaría, fírmeme aquí, autentico el papel, no, tuvo que ir a luchar y a pelear por la tierra que Dios le había dado. Entonces realmente ese carácter cristiano, pues realmente nos motiva a eso. Y solo hay una manera de hacerlo, económicamente hablando, es trabajando. No hay otra manera. No hay otra manera de obtener recursos sino trabajando y entendiendo que el trabajo es una manera de servir también a Dios y a las personas. El carácter cristiano va a traer fe en la providencia de Dios, es decir, entendemos que el Señor es Jehová Jireh, que el Señor es nuestro proveedor, que no se trata de lo que tenga en los bolsillos, sino que se trata de los recursos de Dios, que los recursos de Dios son completamente ilimitados. Así como le ocurrió a Moisés, de la misma manera entonces que le dijo que tienes en tu mano era una vara, un palo seco tal vez, que ni fruto daba. Entonces es bien importante eso. Pero también eso nos ayuda a entender que necesitamos amar a nuestro prójimo. Cuando tenemos el carácter cristiano, pues ayudamos al necesitado y no estamos esperando que el gobierno civil esté dando ayudas a los necesitados. Aquí en Colombia ocurre algo que las personas ven a una persona en la calle y ese gobierno no hace nada. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Entonces realmente el carácter cristiano genera eso. Honestidad, la honestidad realmente es muy importante en los negocios. Y como para concretar ese tema del carácter cristiano, yo quiero hablar de la siguiente persona. Él se llamaba Cyrus McCormick. Se levantó en un hogar luterano, o sea, era un creyente. ¿Y qué fue lo que hizo Cyrus McCormick? Pues básicamente él aplicó los conceptos de la economía a lo que él comenzó a desarrollar. Resulta que en esa época, cuando se sacaba el trigo, se sacaba con la hoz. La hoz es esa cosita que es como una cuchilla que sirve para sacar el trigo. Seguramente a Rudy y a Noemí le tocó de esa manera. Pero, ¿qué ocurre? Lo que pasa es lo siguiente, que él dijo, bueno, yo entiendo que Dios me ha dado la inteligencia para hacer una herramienta que me ayude a recoger el trigo de mejor manera. Entonces se inventó la máquina segadora y él tenía unos principios en la empresa. Y yo quiero nombrar algunos de ellos. Yo tengo una biografía de él ahí, si ustedes quieren, se la puedo hacer llegar a través de Cheli. Entonces dice que lo primero que era que él quería bendecir a sus clientes. ¿Y cómo lo quería hacer? Entonces decía que había una garantía escrita sobre sobre lo que él hacía. Es decir, la persona que le compraba la máquina realmente tenía la garantía de que si no le servía, él le regresaba y no solo regresaba la plata, ¿no? Porque a veces las garantías dicen, no, usted me la trae, pero es que el horario es de 3 de la mañana a 3:25 de la mañana y ponen mil trabas. No, él la recogía y le entregaba el dinero. Entonces, mire que era una persona honesta. Dice que la segadora tenía que ser vendida a un precio conocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces la gente especula con la oferta y con la demanda. Entonces dice, no, pues yo soy el único que hago la segadora,
pues yo la voy a colocar bien cara porque igual a quién más se la van a comprar sino a mí. No, decía no, va a ser un precio conocido. Hay una especulación, algunas especulaciones, de pronto en términos económicos no es una especulación, pero para mí es. En economía se ve algo que se llama el das y el dar. Entonces es la disponibilidad a pagar y la disponibilidad a recibir. Y a través de eso, de la disponibilidad a dar, lo que hacen los economistas es colocarle precio a las cosas. Es decir, si la persona tiene más plata o más capacidad, entonces lo que hacen inmediatamente es que subir los precios. Ciro Macron no hacía esto. Eh, Decía que un negocio crece cuando hay preocupación por la gente, por servir al cliente. Y Cyrus McCormick tenía la claridad de que realmente él tenía un cliente interno que eran sus empleados y que tenía un cliente externo que eran las personas que le compraban. Y para él era importante lo uno y lo otro. Para él eran importantes las dos cosas realmente, que los dos clientes, como el empleado, como el trabajador, realmente tuvieran unas buenas condiciones para poder trabajar. Entonces yo creo que es un ejemplo clarísimo. De lo que hablamos ahorita, pues estamos hablando de la propiedad privada. Mire, hay un mandamiento que la protege, lo que hablábamos ahora, y decía realmente que no robarás. Si entonces no sería una locura colocar robar, pero las cosas son de las personas. Aquí hablan de derechos fundamentales, por ejemplo, el agua. Entonces, el agua es un derecho fundamental, sí, porque si usted se va para un río, usted se puede tomar agua. Si comienza a llover, usted puede abrir la boquita y le queda agüita en la boca y usted puede tomar agua si usted así lo desea, ¿no es cierto? Entonces realmente es un derecho. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le coloco un servicio o un artículo de más a eso, es lo que le llaman el valor agregado, por eso hay un impuesto al valor agregado que es el IVA, entonces realmente eso ya va a tener una propiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua usted la abre de la llave y sale, pues realmente ahí ya le han colocado algo de más y realmente por eso se debe pagar, ¿no es cierto? Entonces realmente, mire, nada es gratis, la propiedad realmente sí existe y tan claro es que un mandamiento la está cuidando. Lo que yo les decía ahorita, las tribus de Israel le dejaron propiedades, le dejaron tierras, y es la manera, y a través de la propiedad privada, es la manera como nosotros vamos a dejar herencia a las generaciones. Si no fuera bíblica la propiedad privada, sencillamente, como decía el que le dejemos herencia a la primera y a la segunda generación. Sería un absurdo. El siguiente es el negocio local o la empresa local. Entonces, así como la libertad está de adentro hacia afuera, el negocio local realmente nace de lo pequeño a lo grande. No esperemos que haya la reforma tributaria, la reforma macroeconómica para que la economía, no. O sea, la libertad no la dio Dios y la situación puede estar difícil, pero la Biblia también dice, aunque tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanece el Señor y sobre ti será vista tu gloria. Y eso también lo podemos aplicar a la economía. No dependemos de lo que esté pasando afuera, porque pues ese es el Dios en el que nosotros estamos creyendo y en eso nos diferenciamos de las personas que no tienen al Señor. Entonces, realmente los negocios nacen de lo pequeño a lo grande. Miren, yo quise hacer una empresa hace como unos 5 años y yo les contaba a los compañeros de la escuela de gobierno que quedé más quebrado que un bulto de canela. Entonces, realmente quedé súper quebrado por asistente y todo, no, era de lo pequeño a lo más grande. Y he comenzado de la manera como es bíblica y realmente me ha ido mucho mejor. Lo segundo es que realmente los individuos no dependen del gobierno, o sea, los individuos ahorran, tienen ideas, mire, tienen ideas no de negocios y eso necesitamos tener claro. Tenemos ideas de cómo servir a las personas. Cuando cambiamos esa perspectiva, realmente cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Nosotros tenemos ideas de negocios para servir a las personas. Y lo que yo les decía ahorita, Jesús hizo un estudio de mercado. Cada milagro, o sea, al ciego no le dijo que podía saltar, pues porque podía caminar, ¿no es cierto? Él suplió la necesidad realmente que había. Las personas que estaban en el monte con hambre, pues no dijo, tienen necesidad de sueño, ¿no? Les dio alimento. Entonces, realmente entender eso. Pero este tipo de personas únicamente la puede crear una educación cristiana.
Dice por ahí en Deuteronomio que escribirás estas palabras y las escribirás en los postes, en los libros y que se las enseñarás de gente. Porque realmente la manera en que nosotros podemos generar este tipo de personas es que enseñándoles, no hay otra manera. Me estoy quedando sin batería. Excúsenme, que es que ya me estaba mirando el computador. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos determinados en enseñar, y por eso es que me apasiona esta escuela de gobierno, porque lo que están haciendo es enseñar, realmente están cambiando la manera de pensar de las personas. Yo he podido estudiar, a mí me ha gustado estudiar toda la vida, y estudiar y estudiar y estudiar, pero lo que yo he podido aprender acá realmente no lo he aprendido en ningún posgrado, en ningún pregrado, en ningún lado. Entonces realmente nosotros necesitamos educar ¿qué? En la fe, porque los fundamentamos en la fe, en creerle a Dios, no solo lo que se ve, cambia la manera de pensar y entendemos que los talentos son dados por Dios, que no se trata de que yo necesito, porque hay otras mentiras. Estudiar es bueno, sí, estudiemos, es importante, chévere, el que le guste, pero voy a decir una cosa también que va a sonar como antipopular, pero estudiar no hace una persona. Una persona tiene valor y tiene dignidad porque fue hecho imagen de Dios y porque el valor se lo dio Cristo. Esa es la realidad. Cuando fundamentamos a las generaciones en eso, pues realmente eso va a cambiar. Si ustedes miran esta imagen, ¿cuántos negocios hay ahí? Uno pues no hay una tienda, pero yo veo un negocio de leche, un negocio de huevos, un negocio de maíz, un negocio de enlatados, hay muchos negocios ahí. Entonces realmente entendamos eso que va de lo pequeño a lo grande. Y para entender esto yo creo que es importante entender lo que son bienes sustitutos y complementarios. Entonces, cuando hay bienes sustitutos y complementarios, entendemos que si venden pan, pues yo puedo hacer otro elemento que reemplace el pan. Y entonces que estoy haciendo otra cosa que no se han inventado. Pero también hay bienes complementarios o servicios complementarios. Entonces, si ustedes hacen unas arepas deliciosas, pues seguramente las personas van a querer tomarse un jugo. Y eso puede ocurrir a menor escala y a mayor escala. Lo mejor es que Dios les ha dado la sabiduría, nos ha dado la sabiduría para que nosotros podamos entender eso. La unión voluntaria, mire, dice, y por eso lo coloqué grande, voluntaria, no es impuesta. Mi esposa es la directora administrativa de una empresa que importa cosas de China. Y dicen que los que trabajan allá es únicamente los del gobierno. Y el mismo gobierno dice qué es lo que tienen que hacer. Eso es un absurdo. O sea, se tienen que unir con el que quieren, ¿no? Realmente las personas tienen la libertad de trabajar voluntariamente juntos y con la persona que quiera. No tiene que imponerle algo. Ahora, ¿por qué con la persona que quiera? Porque también es la tarea de identificar toda la habilidad que Dios me dio a mí es compatible o le puede sumar al talento o habilidad que le dio a la otra persona. Realmente cuando nosotros entendemos que eso es algo voluntario porque entendemos eso, yo no puedo colocar a unas personas, tiene que hacer eso, no. Eso pasa en la vida militar. Y en la vida militar le dicen, usted tiene que hacer eso y lo hace con él, y lo hace o lo hace. Pero pues uno estaba también decidido y uno determinó privarse de ciertas libertades por una causa. Pero realmente la economía no es así. La gente trabaja voluntariamente y lo hace ¿por qué? Porque cuando trabajan voluntariamente entienden los talentos que tiene, el llamado que Dios le ha hecho y realmente pues hacen las cosas de una mejor manera. Y ya para terminar, ¿por qué es importante que las personas hagan eso? Mire, en alguna época se decía el sueño americano. Y entonces la gente se iba para Estados Unidos y sí, Estados Unidos pues muy bonito, es muy chévere, se ve como una libertad y todo el cuento, pero el reto que Dios nos dio es que Él nos colocó en la tierra donde estamos. Mire que el Señor colocó a Adán y Eva, los colocó en el Edén. Entonces dice, varón y hembra los creó y dice en el versículo 3 dice que después los sacó de la costilla. Y dijo que sojuzgaran la tierra donde los había colocado. El Señor no le dijo, bueno, entonces ustedes están aquí, entonces mirar cómo coge paticas y compra un tiquete para que se vaya al otro lado. No, el reto es ese, entender que necesitamos gobernar, sojuzgar y administrar los talentos que Dios nos ha dado en la tierra que Dios nos ha colocado. Ahora ustedes dirán, ay, no, este hermano, pues claro, como usted está en esa situación, no. Si usted se ha movido por una situación, no importa, ¿verdad? No va a tener ni cargado ni juzgado, pero es un reto tremendo, es un reto tremendo. O sea, es a sojuzgar la tierra que Dios les ha dado, o sea,
las tierras todas tienen unas particularidades, tienen unas riquezas inmensas. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que ha colocado el mejor talento en esas tierras para que la puedan administrar. Hablábamos de hace un mes o 15 días tal vez en la escuela de gobierno que Dios no le habían fallado los cálculos. A Dios no le fallaron los cálculos ni para decir que es que hay mucha gente para esta tierra, ni que es que aquí no hay riquezas. No, sí las hay. Y prueba de eso es que el 9 de abril del 47 Israel era un desierto absolutamente. Y la Unión, la Liga Árabe era en contra de ellos, que eran 7 naciones. Ellos ni siquiera eran nación. Ellos se bajaban de los barcos y entonces tenían que ir a luchar por su tierra. Y se bajaban en su tierra y tenían que ir a pelear con las uñas. Y se están enfrentando contra 7 ejércitos. Y miren lo que es Israel hoy, porque entendieron que el Señor les había dado talentos, les había dado el empeño, la disciplina para conquistar la tierra que Él les había entregado. Sí, Juan, la batalla de los 7, es de los 6 días. Esa batalla de los 6 días realmente fue como media hora, pero esa fue otra. Hay un libro muy bueno que se llama La historia secreta del Mossad y habla de eso. La historia que les conté de Israel la pueden ver en un libro que se llama Oh Jerusalén, lo escribe Dominique Lampier y Larry Collins, y muestran cómo esa gente, o sea, se hacía matar por su tierra, pero de ahí no se iban porque era lo que Dios les había entregado.